Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, saludos. Queridos alumnos, siempre no sé qué pasa ahora con la plataforma que me añade a una página inicial, pero vamos, el roto no es demasiado. Vamos a seguir, ayer partimos la clase en dos porque hicimos un preámbulo un poco largo, pero es importante que tengamos la mentalidad adecuada para iniciar este largo curso. Entonces nos quedamos por aquí por las normas de derecho privado internacional. Estas normas afectan a personas de forma privada, no a naciones. No se basa en naciones como entes afectados, sino en empresas, personas u otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, son cuestiones de derecho internacional privado, los retrasos en cancelar un vuelo, quiero que me devuelvan el billete, compra-venta de productos por Internet, cuando se realizan a países distintos, que ya sabemos, por ejemplo, Irlanda, tenemos casi todos suscritos muchas cosas con los irlandeses. Alquiler de vivienda a extranjeros, en fin, vemos que son relaciones que no son entre países, sino entre particulares. Por eso se llaman normas de derecho internacional privado. Bien. Esto se divide el tema en personas físicas, nosotros, cada individuo, y personas, después del cuestionario, y personas jurídicas, empresas, corporaciones, asociaciones, fundaciones, etcétera. Son dos partes, por tanto, del tema. Las personas físicas, primero nos define qué es la ley personal. La ley, cuando digamos la ley personal del individuo, es la ley de su nacionalidad. Un francés en España, que digamos que aquí hay que explicar, hay que aplicarle a alguna cuestión la ley de su su ley personal, entendemos que es la ley de su nacionalidad. Bien, hablaremos entonces del individuo en sí y después el detalle es como qué ocurre con temas del matrimonio, los efectos del matrimonio y el régimen económico del matrimonio de entre personas que no son del mismo país o por lo menos no son españolas. A continuación vemos la filiación. La filiación lleva pues un montón de cosas y las sucesiones. ¿Cómo se rige? Alguien muere fuera de su país, aquí en España, pero es colombiano. Pues ¿qué ocurriría? Situaciones de doble nacionalidad y aquellos que tienen dos o más nacionalidades. Estaríamos en la filiación general, ¿no? Perdón, sucesiones. Después pasaríamos a las personas jurídicas, como hemos visto. Como siempre, la ley personal de la empresa o de la institución es la de su nacionalidad. Veremos muebles, los bienes, emisión de títulos, valores, acciones de las empresas, obligaciones, etc. Derechos de propiedad intelectual e industrial, obligaciones en general, que lo partiremos, luego viene partido en el texto de la ley, en obligaciones contractuales y obligaciones no contractuales. Ya veremos, aquí hay contrato y aquí no hay contrato. Contratos de trabajo como parte de este segmento, donaciones, gestión de negocio, enriquecimiento sin causa, la representación legal, es contratos, testamentos, lo que son las formas y solemnidades, los requisitos y las normas de conflicto. Y después acabamos en estado. Bien, vemos que no hay ninguna pregunta en 9 años. No ha salido aquí ninguna pregunta. Por tanto, nuestra calificación es de C. La de ayer fue de A. Ayer fue de A, hoy estamos de C. Bien, perdona que no estoy tan automatizado todavía. Bueno, hay una excepción a todo lo que hemos hablado aquí, de lo que vamos a ver después. Hay una excepción clara. Y es que las leyes penales, las de policía y seguridad pública, lo que afecta a la seguridad interna de España, obliga a todos los que se hallen en territorio español. Alguien comete un delito, y dice, no, yo soy francés, a mí por el tribunal francés, no, usted por el tribunal español. Estas leyes penales de policía y seguridad pública. Rastreando podría ser una buena pregunta para siguientes convocatorias.
Vale, decíamos que personas físicas, su ley personal, nacionalidad, ¿en qué rige esta ley personal de esta ley de las personas físicas como nosotros? Pues nuestra capacidad para hacer actos jurídicos, estamos capacitados o necesitamos medidas especiales, menores y demás. El Estado civil rige nuestra ley personal, los derechos y deberes de familia y sucesión por causa de muerte. Esto sería la ley personal de la nacionalidad de la persona, del francés que está aquí en España, pues su capacidad para realizar actos jurídicos, el tema de su estado civil, derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte se haría por su nacionalidad francesa. Aquí nos advierte que respecto a la mayoría de edad, si cambia la ley personal, no afectará a la misma que se haya adquirido con anterioridad. Es decir, si yo tengo 17 años y en Francia son 17 años la mayoría de edad, y aquí pues he venido a España y me dice, no, usted no puede entrar porque usted no tiene los 18. Oiga, en mi país, en mi ley personal anterior, vamos a poner aquí la ley personal anterior, un momentito, siempre se queda alguna cosita aquí. La ley personal anterior. Ahora es español, pero viene de Francia. Vamos a ocultar cinta, vale. ¿Estamos? Se ha hecho español y ha cambiado de ley personal, de la francesa, ha cambiado a la española. Pero resulta que trae ya una mayoría de edad desde Francia, ¿vale? O sea, no afecta a la mayoría de edad. En el matrimonio tenemos dos aspectos, los efectos del matrimonio y el régimen económico. Como siempre, esto es un poco lioso, pero tiene cierta lógica. Primero, la ley personal común de los cónyuges cuando lo contraen. El día que se casan, este es francés y ella es francesa, pues el francés, ojo, es común, ¿eh? No se casa un francés con una holandesa. Común, los dos franceses, los dos holandeses. Pues esa ley personal común va a regir los efectos. No estamos hablando de la celebración del matrimonio, del expediente, de consentimiento, sino los efectos. Después, bien, si no hay ley común, es un francés con una alemana o entre distintos países, pues entonces sería la ley personal del francés. Vamos a poner un francés y una alemana, vale. Aunque puede ser un francés con otro francés, pero vamos a dejarnos de tontadas. La ley personal del francés o la ley de residencia habitual del francés o del inglés. Él se elige cualquiera de ellos. Aquí, por supuesto, hay que elegirla en un documento auténtico otorgado pues, ante un notario o ante un LAG antes de la celebración del matrimonio. Porque ya no tenemos ley común de los cónyuges, son de diferentes países. Bien, si a falta de esta elección no se ha elegido antes del matrimonio, no ha habido elección, pues la ley de residencia habitual común, o sea, pasamos de la ley personal, ¿veis?, a la ley de residencia habitual común. Ojo, no es la ley de residencia común, de residencia habitual, porque pueden estar de vacaciones, alquilar un chiringuito, esa no es la ley de residencia habitual. Cuidado con la palabra residencia habitual. Pues entonces, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde han fijado el domicilio? Pues sería entonces esta. Cuando hemos dicho que no había previamente documento auténtico. Y a falta de dicha residencia, pues no sabemos usted dónde vamos a vivir todavía. Pues el lugar donde se celebra el matrimonio. Sería la ley por la que va a regir los efectos. Los efectos. Bien. Respecto al régimen económico, sabemos que al contraer matrimonio pues, existe un régimen económico, separación de bienes o el de bienes compartidos. No me acuerdo ahora cómo se... Bueno, el otro, el habitual. Vale, ahora me acordaré. Bien, pero luego esto se varía con los pactos o capitulaciones. Vamos a alterar nuestro régimen económico y estipulamos, modificamos o sustituya el mismo. Pues
bienes gananciales, bienes gananciales. Pues entonces estos pactos o capitulaciones que modifica o sustituye el primero, el de la boda, pues será por la ley que rija los efectos del matrimonio, es decir, por la ley que se haya elegido aquí. También puede ser la ley de nacionalidad o residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. Bien, estaríamos prácticamente en el título de aquí más arriba. Y nada más, le que rijan los efectos que están aquí, o la ley de nacionalidad o residencia habitual de cualquiera de las partes. Prácticamente aquí. Ley personal, o aquí dice nacionalidad, pues es lo mismo que ley personal o ley de residencia habitual de cualquiera. Pues aquí es ley de nacionalidad, que es, o sea, este epígrafe es idéntico a ley de nacionalidad o residencia de cualquiera de las partes. Aquí explicamos lo que son las cartas de capitulaciones, que es una explicación añadida. Bien, la filiación. ¿Cómo se determina la filiación? Un menor o una persona necesitada, lo que sea, cualquier persona, ya veremos cómo es la filiación, que es la determinación de quiénes son sus padres y, por tanto, los apellidos. La filiación puede tener lugar, como ya veremos, por naturaleza o por adopción. Por naturaleza o por adopción. Naturaleza es que proviene de los padres, que sean biológicos, pues ya veremos que hay matrimonial, no matrimonial, pero de momento naturaleza es de los padres biológicos, que estén unidos por el matrimonio o no. Por naturaleza, y después ya veremos la adopción. Por adopción es cuando ya el cuidado de esta persona deja de ser de los padres que ostenten la patria potestad y pasa a ser la patria potestad del adoptante. Bien, cuando es por naturaleza, pues la filiación se hace según la ley de residencia habitual del hijo en el momento que se establezca la filiación. Es decir, la ley del país donde se establece la filiación. Si la filiación se hizo en Francia, entonces, en Francia, pues el niño, la persona, pues se ha afiliado en Francia, pues es en el momento del establecimiento la ley de residencia habitual donde él vivía en Francia. Sí que es un poco liado, menos mal que no tenemos a la vista ninguna pregunta. Si esta ley, o sea, no tiene residencia habitual el hijo, o la ley no permite establecer la filiación, bueno, cosa rara, pues entonces la ley nacional del hijo, en el momento de la filiación también siempre. Igual en el momento de la filiación. Es lo mismo. Del establecimiento de la filiación y filiación es lo mismo. La ley nacional. Y si ya no tiene ley nacional, digamos, una especie de apátrida, pues por último la ley sustantiva española. La ley de filiación, que sería precisamente el Código Civil. Respecto a la adopción, la responsabilidad parental o paternal, sí, y la protección de menores, todo este asunto se va a ver por el Convenio de La Haya de 19 de octubre del 96. La adopción puede ser internacional, entonces, cuando estamos aquí en España. Ahora, puede ser adopción internacional o que se constituyó por autoridades extranjeras. Autoridades extranjeras, pues entonces no es la española tampoco, sino tenemos la ley de adopción internacional. Que adopción internacional viene a ser igual que constituida por autoridades extranjeras, pues la ley de adopción internacional. Ley aplicable respecto a las medidas de apoyo para personas con discapacidad. Personas que necesitan medidas de apoyo, son mayores de edad, pero pues tienen ciertas discapacidades y demás. Discapacidad. Pues lo suyo es que sea la de la residencia habitual, donde vive. Si vive en España, lo suyo es que la hagamos en España. Si vive en Brasil, pues será en Brasil. Personas de residencia. Y si cambia de residencia, se viene a España, pues sería la de España, la ley de la nueva residencia habitual. Sin perjuicio de que si se han acordado medidas de protección en Brasil, se acordaron para esta persona que ha cambiado de residencia, se establecieron medidas de protección, España las reconocerá y las aplicará.
Y, como siempre, si estas medidas son provisionales o urgentes de protección, no podemos esperar a que el país nos conteste o nos diga. Medidas provisionales o urgentes, la ley española, ya que es en caso de que esté en España, claro. Bien, la obligación de alimentos entre parientes, protocolo de La Haya. Acordaros y nada más. Pasamos a sucesiones. Sucesiones por causa de muerte. Aquí hay dos cuestiones. Ahora aparecerá. Una cosa es, fijaros, la sucesión y luego aquí están el testamento o el pacto sucesorio. El testamento es algo que voluntariamente el disponente o el que otorga el testamento o el pacto de sucesión, pues se anticipa, no ha muerto todavía, no ha muerto. Entonces, muere, sucesión por causa de muerte. La ley nacional del causante de su país, un francés muere en España, pues es la ley francesa. La ley nacional del causante del momento de su fallecimiento. Fallece en España. Fallece en España ayer, fallece en España, pero su ley es la francesa. Por tanto, la ley nacional del causante, del que ha causado la baja. Y además, cualquiera que sean sus bienes y el país. No nos importa nada, sus propiedades, sus posesiones no nos importan nada. Si existen testamentos y pactos sucesorios anteriores al fallecimiento del señor este que ha fallecido, el francés ya había hecho testamento o pacto sucesorio, van a tener valor si estamos diciendo que es la ley francesa, pero resulta que el testamento era en relación con la ley suiza, por ejemplo. Pues sí, estos testamentos y pactos sucesorios conservan su validez, todas estas disposiciones, conforme a la ley nacional del testador. Volvemos igual, aquí nacional del causante, que es el fallecido, y aquí ley nacional del que ha testado o el que ha hecho el pacto, el disponente, en el momento de su otorgamiento. Se cuesta, ¿eh? A mí me ha costado también coger el código y romperlo para sacar este esquema, pero creo que ha quedado bien y esto no he visto por ahí nada que se le parezca. Y ahora, la ley que regula, se ha fallecido el señor, pero ahí queda el cónyuge supérstite, el viudo o la viuda. Pues estos derechos del cónyuge supérstite es por la ley que regule los efectos del matrimonio, por esta de aquí arriba, por la que se adoptó en su caso. Por una de estas, pues la ley que queda el viudo o la viuda en función de esta ley. Vamos a ver. Vale, situaciones de doble nacionalidad, personas que tienen dos nacionalidades. Estas nacionalidades están previstas en la ley española o puede ser que alguna no esté prevista o ninguna. Bien, si está prevista en la ley española, pues hay un tratado internacional, obviamente. Si es un brasileño que vive en España y España ha reconocido en un tratado internacional con Brasil la situación de doble nacionalidad, porque si no se ha reconocido, pues nosotros no podemos obrar en absoluto. Entonces, si está prevista esta doble nacionalidad en la ley española, pues el tratado por el cual se estableció la doble nacionalidad. Y si no establece nada el tratado, no hay tratado, pues será preferida la ley de la última residencia habitual. Las situaciones de doble nacionalidad, como son doble España y Francia, ¿dónde has vivido últimamente? ¿Dónde has residido? ¿En Francia? Pues la ley francesa, ley de última residencia. Y en su defecto, como no sabemos porque está residiendo por igual en un sitio que en otro, pues en su defecto la ley de la última nacionalidad española. Este era un francés que se nacionalizó español, pues la española. Aunque cuando hay dudas en la última residencia habitual, recordáis lo de habitual, ¿no? O sea, y en su defecto, la última ley, la última de nacionalidad española, dice la última residencia habitual, y si no está clara su residencia, una persona que va por el mundo sin tener una raíz donde un lugar fijo, pues entonces la última nacionalidad que adquirió. Si estas situaciones de nacionalidad, hay alguna nacionalidad
que no está prevista en nuestras leyes ni en tratados internacionales, es decir, se la ha sacado de la manga, entonces no podemos reconocer nada, pues obviamente la ley de nacionalidad española. Bien. Si son dos o más nacionalidades y ninguna de ellas es española, vamos a poner aquí un poquito, sí, vuestras pestañas, ninguna es española, quieto parado. Ninguna, Noelia Palma es mi hija, que me puso me arregló el ordenador. ¿Dónde estamos aquí? Ninguna es española. No tiene ninguna. Es decir, no tiene ninguna española. No carecer de nacionalidad o la tuviera indeterminada, no sabemos exactamente de dónde es, pues dice la ley del lugar de su residencia habitual. Veremos que después, con todo este follón que estamos aquí tratando, van a haber luego normas en conflicto. Se van a ver, porque claro, esto va a dar lugar a conflictos. Lo veremos al final de este tema. Bien, aquí hay un cuestionario y pasamos a las personas jurídicas. La ley personal, lo decimos, de una empresa, una institución, pues su nacionalidad. Igual que hablábamos de lo que es el matrimonio, pues aquí es la persona jurídica. Su capacidad de obrar, su constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución o extinción. Si se fusionan dos sociedades que se fusionan en una misma, o tres, pues las respectivas leyes personales. No nos dice nada más que su ley personal, la ley de su nacionalidad. Bien, respecto a los bienes, muebles e inmuebles. En lo tocante a posesión, pertenencia, derechos y publicidad. Publicidad se refiere al registro, donde están registrados. Obviamente son bienes muebles o inmuebles, sobre todo los inmuebles, el lugar donde se hallen. Mi casa está registrada en Murcia, España, no la puedo llevar a ningún sitio, pues el lugar sería España. Los problemas que tendría yo se dilucidarían en España. Cuando son en tránsito, imaginaros, pues bienes en transporte por carretera o en tren, ¿no? Los derechos sobre los mismos, de quién se queda, si se han roto, si no, la constitución o cesión del derecho, pues puede ser lugar de expedición, el lugar de donde salieron, se consideran situados en dicho lugar, el lugar de donde arrancó el viaje, y si han convenido el remitente y el destinatario que sea el lugar de destino, no el de expedición, este es el de salida y este es el de llegada. Pues si se han convenido en que sea el de llegada, lo han conseguido expresa de una forma clara o se da por hecho tácitamente, pues el lugar de su destino. Concretamente entre los bienes, automóviles y otros medios de transporte por carretera, Pues esto no podemos, un problema con un coche en Holanda, dice, no, a mí me toca España, mi ley es España, no, es la ley del lugar donde se hallan. Tengamos en cuenta que pues aquí ya no se trata de personas, pues son objetos que se va más directo, una solución más directa. Otros medios que son buques, aeronaves, medios de transporte por ferrocarril, fijaros aquí por carretera, cuidado, vamos a poner aquí, porque no creo que nos vayan a tocar por ahí, pero bueno, por carretera, siempre cuanto más se estudian estas cosas, siempre nos queda algo, nos damos cuenta de que nos queda algo, pero se repara y se acabó. Bueno. Lo estoy dando a ocultar. Bien. Por carretera aquí, por ferrocarril. Así como los derechos, etcétera, etcétera. Pues aquí, como estos tienen abanderamiento, matrícula o registro, pues el lugar, estos sí serían. Pues estos son automóviles por carretera y estos ya son buques por mar, aeronave aire, ya no hay carretera, y medio de transporte por ferrocarril. Es decir, la carretera es el lugar donde esté la carretera.
Y el resto que van por aire, tierra, mar o ferrocarril, pues sería por el lugar de abandonamiento, matrícula o registro. Yo creo que con esto, de estas pinceladas, nos estamos enterando bastante mejor. Bueno, en todos los trabajos se fuma. Títulos, valores, problemas con acciones, obligaciones de empresa que hemos comprado y demás, pues donde se produzca, el lugar donde se produzca. No podemos entrar en más, no merece la pena, en el lugar donde se produzca la emisión. Vamos a poner aquí la emisión. Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Tenemos en cuenta que nosotros usamos muchísimas cosas que la propiedad intelectual e industrial es del extranjero. Los compramos porque son de importación y demás. Bueno, pues entonces dice, se protegerán dentro del territorio español. Hombre, no va a ser el francés, ¿no? Dentro del territorio español según la ley española. Es decir, si este es un producto subcoreano y allí tiene su propia ley de propiedad intelectual e industrial, lo sentimos, pero aquí en España los derechos de propiedad intelectual los hacemos con la ley española. A no ser que exista un convenio o un tratado internacional. Esto de lo que España sea parte sobra decirlo, porque obviamente si España no es parte, pero bueno, la ley quiere aquilatarlo, pero nada, convenio o tratado que España no sea parte, no existe para España, no existe. Bien, es decir, con recuerdo con la ley española, estos derechos de propiedad intelectual e industrial, salvo convenio o tratado internacional de lo que España sea parte. Bueno, ahora pasamos a obligaciones. Tenemos obligaciones en general y esto se lo dividimos en obligaciones contractuales y en obligaciones no contractuales. Bien, obligaciones en general. Las obligaciones se contraen mediante algún instrumento que se formaliza, pues, y en el mismo instrumento de formalización de la obligación, ahí vendrán los requisitos de cómo se cumplen, las consecuencias del incumplimiento y su extinción. Bien, pues entonces sería, según el texto de la obligación, sería la ley la que hable de los requisitos del cumplimiento y de las consecuencias de esa ley. Pero, si tuviese que intervenir de algún modo la intervención judicial o administrativa, es decir, que la cosa va más allá, no es entre particulares, sino que van a intervenir los jueces o el gobierno, las administraciones públicas, pues es siempre el lugar donde se está cumpliendo la obligación, no donde se creó, que sería aquí arriba, los requisitos del cumplimiento, no donde se creó, sino donde está afectando, donde se está cumpliendo. Pues el lugar de cumplimiento, si afecta obviamente, porque se está cumpliendo en un determinado país y esto va a afectar a las autoridades judiciales o administrativas de ese país. Bien, obligaciones bajo contrato, esta era en general, afecta a todas estas de abajo, son cuando hay un acuerdo, un contrato escrito o verbal, que los dos son válidos. Y las no contractuales son obligaciones que surgen que no hay contrato previo. Por ejemplo, pueden ser obligaciones legales, obligaciones que todos tenemos, producto de las leyes, de los reglamentos, en las que no hay contrato. Bien. Las no contractuales, no hay contrato, pues es la ley del lugar donde ocurre el hecho. Una multa de tráfico, pues la ley de España, si ha sido en Murcia, la ley española, la ley del hecho del que derive. Bien, en las obligaciones contractuales puede ocurrir, o sea, como que haya un sometimiento expreso de las partes y digan, en caso de que tengamos un problema, los tribunales de tal y de cual. Hay un sometimiento expreso, tiene que ser expreso, este ya es escrito. Pues la ley a la que las partes se hayan sometido expresamente. O sea, los tribunales de Londres, pues tribunales de Londres,
lo hemos sometido. Siempre que tenga, en su defecto, pues la ley nacional común. Siempre fijaros que en todo estamos primero, ley nacional común, ley de residencia común y por último, ley de celebración del contrato. Todo tiene, aunque varía a la manera de explicitarlo aquí, pero fijaros que siempre está lo común, es normal. Si son dos partes del mismo país, pues eso es lo primero. Si no son del mismo país, pero tienen residencia habitual común en el mismo país, pues también. Y por último, como no tenemos ni ley nacional común ni residencia habitual común de las partes en conflicto, pues habrá que recurrir a donde se celebra el contrato. Si no hay sometimiento expreso, aquí había con sometimiento expreso y aquí las partes no han acordado nada en cuestión. Pues bien, en este caso, los bienes inmuebles, lo que no se pueden mover, pues del lugar donde estén sitios, donde están ubicados. Si son muebles corporales, estos muebles corporales, su compraventa, el tráfico entre ellos se realiza en establecimientos mercantiles, tiendas, en supermercados, pues entonces la ley del lugar donde radiquen, donde están dichos establecimientos mercantiles. A falta de sometimiento, aquí al sometimiento expreso, pues la ley de que las partes han decidido, si no, la ley nacional común, si no, la ley de residencia habitual común o lugar de contrato. Que no hay sometimiento expreso, inmuebles, donde están, muebles corporales, la del establecimiento mercantil, donde se producen las compraventas o el trasiego entre ellos. Bien, aquí nos habla ahora una cosa un tanto especial. Contratos que se celebren entre personas que se encuentren en España. Que se encuentren, no sean españoles, se encuentren. Ocurre que una persona viene a España y se le contrata y resulta que después nos dice, o a la Seguridad Social, que diga, es que yo tengo una discapacidad reconocida en Francia. Quiero que ustedes me reconozcan también la discapacidad aquí. Vamos a ver. O la incapacidad con la empresa, porque aquí no estamos hablando entre naciones, sino entre dos personas. Entonces, esa persona física goza en España de capacidad. Él dice que no la tiene, pero aquí en España goza de capacidad de conformidad con la ley española. ¿Puede invocar y hacer uso de esa discapacidad que ha adquirido por la ley de otro país? Sí. Solo si en el momento del contrato la otra parte, la empresa, reconoció que esta persona tenía la discapacidad, lo reconoció. O puede que no lo reconociera, lo ignoró, pero en virtud de negligencia. Una persona lo van a contratar de conductor vamos, voy a poner una barbaridad y le falta una pierna. Hombre, eso también estaría en la ley española, pero pongamos que no está en la ley española. Y entonces dice, oiga, yo tengo, pues no sé, unos derechos por mi discapacidad. Normalmente no lo va a tener porque usted esto lo ha gozado o se lo han reconocido en otro país. Pero si al contrato en España la otra parte reconoce, efectivamente, sabemos que le falta una pierna o no nos dimos cuenta de que le falta una pierna. Entonces, es un error por parte de la otra parte, valga la redundancia. Por tanto, sí que se habría que reconocerle el grado de incapacidad. Bien, las obligaciones contractuales, ya hemos dicho, no hay contratos, son obligaciones que surgen sin necesidad de contrato previo. Los contratos de trabajo, pues aquí pasa lo mismo. Yo puedo contratar a alguien que deja ser de la academia, pero en Colombia, pues, y acordamos que la ley por la que yo le pague a mi colaborador sea la colombiana, la ley del lugar de sometimiento de las partes. Y si no hay sometimiento, donde se presten los servicios, es decir, este colombiano yo lo puedo someter expresamente a que sea la ley española. Oye, los conflictos que tengamos, ley española, nos hemos sometido a ella. Pero si no nos hemos sometido a ninguna y está dando las clases en Colombia,
pues sería la ley de Colombia. ¿Bien? Respecto al donante, la ley nacional del donante, en todo caso, la ley nacional, ya está, explico un poco ahí lo que es una donación. La de la gestión de negocios, problemas con la gestión de negocios, pues donde el gestor realice la actividad principal, donde está la cabecera, donde está la organización. El enriquecimiento sin causa, si queréis, leéis esto, pero no vamos a abundar más. La ley del lugar donde se produjo la transferencia de valor patrimonial, es decir, a mí me engaña alguien, yo le entrego un dinero, una transferencia de patrimonio, le entrego mi casa y entonces resulta que me ha engañado, ¿no? Se ha enriquecido a costa mía. Pues será el lugar donde se produjo la transferencia del valor, el cual sería desde aquí, sería de España, que aquí yo fui y hice la transferencia de España a Argentina. Bien, a favor del enriquecido. Bien, representación legal, ya sabemos que esto requiere normalmente un documento porque una persona esté representada por otra. Vamos a terminar ya pronto. Pero bueno, primero la representación, como la representación legal, normalmente hay un documento por la que se establece, pues es la ley que regule esta relación jurídica. Esa relación jurídica nace en las facultades del representante y si no hay un sometimiento expreso, es decir, no ha habido, eso, digamos que es una representación legal sin papeles, pues la ley voluntaria del país donde se ejerciten las facultades, donde se están ejercitando las facultades. Es decir, si hay sometimiento expreso, siempre es el sometimiento expreso primero, y si no, la ley voluntariamente que se elige donde se ejercen las facultades. En contratos, testamentos y demás actos jurídicos, las formas y las solemnidades. Estas cosas llevan unos requisitos, como sabemos, llevan unos protocolos y a ver qué ocurre si fallan estos protocolos. Bien, esto también es la ley del país donde se otorgue. El país donde se firme, donde se preste el consentimiento, pues esa ley es la que va a valer cuando hay problemas con formas y solemnidades. No obstante, serán válidos también los celebrados según la ley aplicable a su contenido, la ley personal del que dispone, del que acepta, o la ley común, como vemos, la ley común de los otorgantes. No podemos entrar más, habida cuenta de esto, es una lección de poca sustancia y la verdad que os recomiendo que después de este paseo que deis aquí, estamos dando juntos, lo guardéis con mucha tranquilidad y de vez en cuando venís a dar una vuelta. Y por último, como decimos, la ley donde radiquen los bienes inmuebles, si hay casos de muebles, de bienes inmuebles. Si estos contratos de testamento y actos jurídicos se otorgaron a bordo de buques o aeronaves durante, no cuando estén aparcados o en tierra, sino durante su navegación, se entiende que está celebrado en el país donde está abanderado el buque, matriculada a la aeronave o registrado, o ambas registradas. Si son militares, navíos militares, pues ya sabemos que dentro del avión español que va circulando por Bélgica es parte del territorio español. El suelo del avión es España. Y por último, también la ley española siempre, cuando estos contratos, testamentos y actos jurídicos sean autorizados por funcionarios diplomáticos consulares en el extranjero. Está claro que se hacen en el interior del consulado o de la embajada, por tanto ese territorio es español. Bien, de aquí deducimos, como ya veíamos, que van a haber conflictos entre las normas, van a haber conflictos. Entonces, ¿quién determina que hay un conflicto y quién lo va a solucionar? Es decir, ¿quién califica el conflicto? En España, la ley española, está claro. Conflicto lo califica la ley española. Y diría, pues esto es nuestro español o esto es francés. Es decir, procede remitirlo al derecho extranjero. Procede remitirlo al derecho extranjero y no tenemos por qué conocer el derecho francés, pero se entiende que va dirigido a la ley material de la cuestión, de esto de los navíos, de los contratos, de la representación. Aquí estamos hablando un poco ahora de todas estas problemáticas.
¿no? Me paso. Bien, a su ley material. Que Francia dice, no, esto es alemán, pues nosotros no lo tenemos en cuenta. Yo te lo mando a Francia porque yo soy el que califico aquí en España, lo mando a Francia. Si usted quiere después reenviarlo, porque sus propias normas de conflicto en Francia, bueno, es que este señor vivía en Francia, pero en realidad es alemán, pues lo reenvío. España dice, lo siento, ese ya es un problema suyo. Es decir, sin tener en cuenta el reenvío que las propias normas de conflicto francesas pueden hacer a otra ley que no sea española. Es Francia, queremos que Francia lo calificamos así y ya está. Y que Francia cree que es Inglaterra, porque lo manda Inglaterra o Alemania. Vale. Ahora, cuando lo mandamos, por ejemplo, el caso que podía ser en un país federal, como sería Alemania, las normas de conflicto las remitimos a Alemania, que en la legislación de ese Estado coexisten diferentes sistemas legislativos. Pues tampoco es nuestro problema. Nosotros lo enviamos a Alemania y la determinación del sistema legislativo correspondiente dentro de Alemania ya se encargarán ellos. Es decir, la determinación que es aplicable entre ellos se hará conforme a su propia legislación, a la legislación del propio Estado. En ningún caso, cualquier ley extranjera que pudiese aplicarse en España, en virtud de todos estos conflictos, nunca puede ser contraria al orden público. Aquí sería siempre la ley española. Como hemos dicho, las leyes penales, las leyes excepcionales o las de ámbito temporal son siempre ley española. Cuando se utilice una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa, de las que ordenan, no de las buenas, sino de las leyes que obligan, restrictivas, y se trata de eludir esa ley imperativa, lo trataremos como un fraude de ley y por tanto no se tendrá en cuenta y se aplicará la ley española positiva que corresponda. Y las normas dentro del conflicto del derecho español, dentro del conflicto que puede ocurrir dentro de España, pues no hay que pedirlo, sino que los tribunales y autoridades las aplicarán directamente de oficio. Y aquí acabamos un tema que sería bonito si tuviésemos tiempo, también la formación adecuada, porque esto cuesta entenderlo, yo sé que cuesta entenderlo. Lo digo personalmente porque tengo que darle muchas vueltas. Las últimas modificaciones que he podido hacer entre ayer y esta mañana, pues están colocadas en el campus, ahí está todo este documento, la clase de ayer y la de hoy. Vale, acabamos con normas de derecho, aquí tenemos un cuadro, la tabla 2, derecho internacional privado, personas físicas, personas jurídicas, un cuestionario y con eso terminamos por ahí. Y el siguiente son regímenes jurídicos diferentes dentro del territorio nacional. Muchas gracias por vuestra atención, espero haberos ayudado y hasta la próxima. Saludos para todos.